Roberto García había crecido en un hogar donde los valores del esfuerzo y la dedicación eran tan sólidos como las paredes que albergaban la mansión familiar. Su padre, don Emilio García, era un hombre de carácter recio, un empresario autodidacta que había levantado una próspera empresa de manufactura desde cero. La compañía García Industrial producía maquinaria agrícola y era conocida no solo por la calidad de sus productos, sino también por el compromiso ético que don Emilio había impreso en cada aspecto del negocio. Desde niño, Roberto había sido testigo del sacrificio y la pasión que su padre había puesto en la empresa. Don Emilio era un hombre metódico con un sentido agudo de la responsabilidad, que a menudo pasaba largas horas en su despacho, revisando contratos, hablando con clientes y planificando nuevas estrategias. Para él, la empresa no era solo un negocio, era una extensión de su vida, un proyecto que había moldeado con sus propias manos y que esperaba algún día dejar en manos de su hijo. Roberto, el único hijo de don Emilio, creció con la expectativa de continuar el legado familiar. Desde muy joven, su padre lo llevaba a la fábrica, donde aprendió sobre los diferentes procesos de producción, las máquinas que empleaban, y la importancia de mantener buenas relaciones con los empleados. Don Emilio creía que para ser un buen líder, Roberto debía conocer el negocio desde sus cimientos. A medida que crecía, Roberto mostró un talento natural para los negocios. Destacó en la escuela, especialmente en las materias relacionadas con la economía y la administración. Don Emilio, orgulloso de las habilidades de su hijo, lo animó a estudiar administración de empresas en una prestigiosa universidad. Durante sus años universitarios, Roberto se destacó por su capacidad analítica y su habilidad para liderar proyectos. Se graduó con honores y poco después regresó a casa para unirse a la empresa familiar. Al principio, don Emilio supervisó a Roberto de cerca, asegurándose de que aprendiera cada aspecto del negocio. Aunque Roberto era joven y ambicioso, su padre insistió en que comenzara desde abajo, pasando por diferentes departamentos para entender cómo funcionaba la empresa en su totalidad. Esto permitió a Roberto familiarizarse con los empleados, entender sus desafíos y ganar su respeto. Con el tiempo, don Emilio comenzó a delegar más responsabilidades en Roberto. Bajo la guía de su padre, Roberto implementó nuevas estrategias que ayudaron a la empresa a crecer. Introdujo tecnología moderna en la producción, expandió el mercado a nivel internacional y estableció alianzas estratégicas con otras empresas. Todo parecía indicar que García Industrial estaba en camino de convertirse en una de las principales empresas del sector en toda la región. Sin embargo, don Emilio era consciente de que la verdadera prueba de su hijo llegaría el día en que él ya no estuviera. Aunque confiaba plenamente en Roberto, sabía que el mundo de los negocios era impredecible y que el éxito de hoy no garantizaba el de mañana. Por eso, en sus últimos años, se esforzó por transmitir a su hijo no solo sus conocimientos empresariales, sino también sus principios éticos y la importancia de mantener la humildad y la prudencia en todas las decisiones. El día que don Emilio falleció, después de una breve pero devastadora enfermedad, Roberto quedó devastado. Había perdido a su mentor, su guía, el hombre que le había enseñado todo lo que sabía. Pero a pesar del dolor, también sabía que ahora recaía en él la responsabilidad de continuar con el legado de su padre y llevar la empresa a nuevas alturas. Los primeros años sin su padre fueron difíciles para Roberto. Aunque había aprendido mucho de don Emilio, la ausencia de su consejo y su sabiduría se sentía en cada decisión que tomaba. La presión era inmensa. Todos en la empresa, desde los directivos hasta los trabajadores de la fábrica, miraban a Roberto esperando que él mantuviera la estabilidad y el crecimiento que su padre había logrado. A pesar de las dificultades, Roberto se mantuvo firme. Sabía que no podía permitir que las dudas lo paralizaran. Conocía el negocio mejor que nadie y confiaba en su capacidad para liderar. Además, había heredado de su padre no solo el control de la empresa, sino también su red de contactos, lo que le permitió mantener y fortalecer las relaciones con clientes y proveedores clave. Bajo su liderazgo, García Industrial continuó prosperando. Roberto implementó nuevas tecnologías en la fábrica, modernizando las líneas de producción y reduciendo costos. También expandió la gama de productos introduciendo maquinaria especializada para diferentes tipos de cultivos, lo que les permitió acceder a nuevos mercados. Estos cambios no solo incrementaron las ganancias de la empresa, sino que también la hicieron más competitiva en un mercado global cada vez más exigente. Sin embargo, a medida que la empresa crecía, también lo hacían las expectativas y las presiones.
Roberto se encontraba cada vez más aislado, rodeado de asesores y directivos que, aunque competentes, no tenían la cercanía ni la confianza que había tenido con su padre. Las decisiones importantes recaían únicamente sobre él, y cada error, por pequeño que fuera, se sentía como un fracaso personal. El estrés comenzó a pasarle factura. Roberto, que siempre había sido un hombre calmado y racional, empezó a mostrar signos de impaciencia y temperamento explosivo. Las reuniones con los directivos se tornaron más tensas, y a menudo se encontraba en desacuerdos con ellos sobre la dirección que debía tomar la empresa. A pesar de sus éxitos, una sombra de duda y ansiedad comenzó a instalarse en su mente, erosionando la confianza que alguna vez había tenido en sí mismo. Fue en este clima de tensión y ansiedad creciente que se organizó una crucial reunión con los principales inversionistas de García Industrial. Roberto había estado trabajando en un ambicioso proyecto para automatizar gran parte de la producción, algo que, según sus cálculos, podría duplicar la capacidad de la fábrica y reducir los costos de producción en un 30%. Era una apuesta arriesgada, pero de funcionar, posicionaría a la empresa a la vanguardia del sector. Los inversionistas, sin embargo, no compartían el mismo entusiasmo. Aunque reconocían el potencial de la automatización, también veían los riesgos. La economía global era incierta, y una inversión tan grande en un solo proyecto podía poner en peligro la estabilidad financiera de la empresa si las cosas no salían como se esperaba. Propusieron un enfoque más cauteloso, sugiriendo que se hicieran pruebas piloto antes de comprometer grandes sumas de dinero. La reunión se tornó tensa. Roberto, ya al límite por la presión acumulada, sintió que su liderazgo estaba siendo cuestionado. En su mente este proyecto era la clave para llevar a García Industrial al siguiente nivel, y no podía entender por qué los inversionistas no veían lo mismo que él. La frustración y el cansancio lo llevaron al borde del colapso. Finalmente, en un arrebato de ira, Roberto perdió el control. Golpeó la mesa con el puño, su rostro enrojecido por la furia. «No necesito que me digan cómo manejar la empresa que mi padre construyó», gritó con los ojos llenos de rabia. «Si no confían en mi visión, pueden retirar su dinero. Yo llevaré a esta empresa al éxito sin ustedes». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los inversionistas, sorprendidos por la explosión de Roberto, se miraron entre sí, y uno a uno, comenzaron a levantarse y abandonar la sala sin decir una palabra. Roberto, cegado por su ira, no se dio cuenta en ese momento del alcance de su error. Pensó que los haría recapacitar, que volverían a la mesa convencidos de que él tenía razón. Pero la realidad fue muy diferente. Al día siguiente los inversionistas comenzaron a vender sus acciones, y el pánico se esparció rápidamente por el mercado. Otros socios y clientes importantes, al enterarse de la inestabilidad interna de la empresa, también comenzaron a retirarse. Las acciones de García Industrial cayeron en picado, y en cuestión de semanas, la compañía se encontraba al borde de la bancarrota. Roberto intentó contener la situación, pero era demasiado tarde. Los acreedores comenzaron a exigir el pago de deudas, y la empresa, que había sido el orgullo de la familia García durante generaciones, se vio obligada a cerrar sus puertas. En cuestión de meses, Roberto pasó de ser un empresario exitoso a un hombre sin nada, cargando con la culpa de haber destruido lo que su padre había construido con tanto esfuerzo. La caída fue brutal, y Roberto se encontró en un lugar oscuro del que nunca había imaginado estar. Había perdido todo, la empresa, su hogar y su estatus. Sin dinero ni perspectivas, comenzó a vagar por las calles de la ciudad, completamente solo. Las personas que antes lo rodeaban, aquellas que le mostraban respeto y admiración, ahora lo evitaban o simplemente fingían no verlo. La vergüenza lo consumía, y cada día se sumía más en la desesperación. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Roberto deambulaba por las calles, buscando refugio en albergues y comedores comunitarios. Apenas comía, y su aspecto deteriorado reflejaba el estado de su alma. Se dejó crecer la barba y su ropa, que alguna vez fue elegante, ahora estaba desgastada y sucia. Pasaba las noches en parques o bajo puentes, buscando algún rincón donde pudiera descansar sin ser molestado. A pesar de su situación, había algo dentro de él que se resistía a desaparecer por completo. Roberto había tocado fondo, pero en su interior aún quedaba una chispa, un deseo profundo de redimirse, aunque no supiera cómo. Los recuerdos de su padre, de las enseñanzas que le había transmitido, le atormentaban, pero también le daban fuerza.
Sabía que don Emilio nunca habría permitido que la desesperación lo derrotara, y esa idea se convirtió en su único consuelo. Un día, mientras estaba sentado en un banco del parque sintiendo el frío del invierno calar en sus huesos, una mujer se le acercó. Vestía ropa andrajosa con el cabello desordenado y la piel curtida por el sol y el frío. A pesar de su apariencia desaliñada, había algo en ella, una luz en sus ojos que capturó la atención de Roberto. «Te he visto por aquí antes», dijo la mujer, rompiendo el silencio. «Cada día pareces más derrotado. Pero hay algo en ti, algo que no he visto en los demás». Roberto la miró con sorpresa. Era la primera vez en semanas que alguien le hablaba de esa manera, con franqueza y sin juzgarlo. «¿Qué quieres decir?», preguntó sin saber qué esperar. «Puedo ver que alguna vez fuiste alguien importante», respondió la mujer, mientras se sentaba a su lado. «No eres como los otros que viven aquí. Hay algo en ti, algo que dice que aún no has renunciado del todo». Roberto suspiró, sintiendo una mezcla de tristeza y resignación. «Era alguien importante», confesó. «Pero lo perdí todo. No queda nada en mí que valga la pena». La mujer lo miró fijamente como si estuviera evaluando cada palabra que él decía. «Me llamo Lucía», dijo finalmente. «Antes de terminar en la calle, trabajé como contadora. Mi vida se desmoronó por malas decisiones, al igual que la tuya. Pero aún con todo, sé que hay maneras de levantarse. Si tú estás dispuesto a intentarlo, yo puedo ayudarte». Las palabras de Lucía resonaron en la mente de Roberto como un eco. Había pasado tanto tiempo en la oscuridad, sintiéndose inútil y desesperanzado, que la oferta de aquella mujer, por inverosímil que pareciera, le dio un pequeño destello de esperanza. ¿Qué tenía que perder? Su vida estaba en ruinas y la posibilidad de un nuevo comienzo, por remoto que fuera, era mejor que seguir hundiéndose en la miseria. Con el poco dinero que le quedaba, Roberto decidió confiar en Lucía. Se enteró de que ella, a pesar de vivir en la calle, conservaba un conocimiento profundo de finanzas y contabilidad, habilidades que había desarrollado durante años de trabajo en una firma de contabilidad antes de que una serie de desgracias la arrastraran a su situación actual. Lucía tenía contactos en la comunidad local de pequeños empresarios, y creía que juntos podrían ofrecer servicios de asesoría financiera. El plan era modesto pero ambicioso dada su situación. Lucía propuso que empezaran ofreciendo asesoramiento financiero a pequeños comercios locales. Estos negocios no podían permitirse pagar los altos honorarios de las grandes firmas de consultoría, pero aún necesitaban ayuda para gestionar sus finanzas en tiempos económicos difíciles. Lucía se encargaría de las finanzas, mientras que Roberto, con su experiencia empresarial, se ocuparía de las estrategias de negocio y las relaciones con los clientes. Los primeros días fueron extremadamente duros. Roberto y Lucía no tenían una oficina ni recursos para publicidad. Operaban desde un pequeño cuarto alquilado con lo poco que Roberto había logrado ahorrar antes de perderlo todo. Se enfrentaron a la desconfianza y al escepticismo de los empresarios locales, quienes dudaban de las capacidades de dos personas que evidentemente habían caído en desgracia. Pero Lucía era persuasiva y Roberto, a pesar de sus dudas internas, comenzó a recuperar algo de su antigua confianza. Juntos lograron convencer a un pequeño comerciante de probar sus servicios. Era un negocio familiar, una pequeña tienda de comestibles que luchaba por mantenerse a flote en medio de la creciente competencia de las grandes cadenas. Lucía revisó las finanzas del negocio y descubrió varias áreas donde podían reducir costos y aumentar la eficiencia. Mientras tanto, Roberto trabajó con el propietario para implementar estrategias de marketing simples pero efectivas que comenzaron a atraer más clientes a la tienda. El éxito con este primer cliente fue un pequeño pero crucial paso. La tienda comenzó a mejorar sus ingresos, y el propietario, agradecido por la ayuda, recomendó los servicios de Lucía y Roberto a otros pequeños empresarios en su red de contactos. Con el tiempo comenzaron a ganar más clientes, todos pequeños negocios que necesitaban asesoramiento pero que no podían pagar los altos honorarios de las grandes firmas. Roberto y Lucía trabajaban incansablemente, a menudo sin descanso, dedicando todo su tiempo y energía a hacer crecer su pequeña empresa de consultoría. A pesar de las dificultades, comenzaron a ver los frutos de su esfuerzo. Poco a poco sus ingresos aumentaron, y finalmente pudieron alquilar una pequeña oficina en una modesta zona comercial de la ciudad. Era un espacio pequeño, apenas lo suficientemente grande para una mesa y dos sillas,
pero para ellos representaba un símbolo de su progreso, un recordatorio de que estaban en el camino correcto. A medida que su negocio crecía, también lo hacía la relación entre Roberto y Lucía. Lo que comenzó como una asociación de conveniencia, se transformó en una amistad profunda y eventualmente en algo más. Las largas horas de trabajo, las decisiones difíciles y las pequeñas victorias compartidas forjaron un vínculo entre ellos que iba más allá de lo profesional. Lucía, que había sido quien le ofreció una mano a Roberto en su momento más oscuro, se convirtió en su apoyo más fuerte. Ella le enseñó a no rendirse, a ver más allá de sus errores y a enfocarse en el futuro. Por su parte, Roberto le ofreció a Lucía una oportunidad de redención, una posibilidad de utilizar sus habilidades y experiencia para reconstruir su vida. Con el tiempo, Roberto comenzó a recuperar la confianza que había perdido. Se dio cuenta de que, aunque había cometido errores graves, aún tenía mucho que ofrecer. Aprendió a ser más humilde, a escuchar las opiniones de los demás y a no dejarse llevar por la ira o el orgullo. La experiencia de haber tocado fondo lo había cambiado profundamente, y ahora estaba decidido a no repetir los errores del pasado. La empresa que habían fundado, Consultoría García López, en honor a los apellidos de ambos, comenzó a ganar una sólida reputación en la comunidad empresarial local. Ofrecían servicios personalizados, adaptados a las necesidades de cada cliente, y su enfoque humano y honesto resonaba entre los pequeños empresarios que no encontraban ese tipo de atención en las grandes firmas de consultoría. Con el tiempo, Consultoría García López se convirtió en una referencia para aquellos que buscaban mejorar sus negocios sin comprometerse con altos costos. El éxito de su empresa no solo les permitió mejorar su situación económica, sino también ayudar a otros en situaciones similares a la que ellos mismos habían enfrentado. Roberto y Lucía comenzaron a ofrecer asesoramiento gratuito a emprendedores que, como ellos, habían caído en desgracia y buscaban una segunda oportunidad. Este enfoque altruista les ganó el respeto y la admiración de la comunidad, y su empresa continuó creciendo, atrayendo a más clientes y generando mayores ingresos. Finalmente, después de varios años de arduo trabajo, Roberto y Lucía se dieron cuenta de que habían construido algo más que una empresa, habían construido una vida juntos. El respeto y la admiración que sentían el uno por el otro se transformaron en amor, y un día, mientras paseaban por el parque donde se conocieron, Roberto se arrodilló frente a Lucía, sosteniendo un sencillo anillo de oro. Lucía, dijo con una voz llena de emoción, tú no solo me salvaste de la ruina, me diste una nueva vida. Quiero compartirla contigo para siempre. ¿Te casarías conmigo? Lucía, con lágrimas en los ojos, asintió y se lanzó a sus brazos. Aquella propuesta selló un capítulo importante en sus vidas y abrió la puerta a uno nuevo, lleno de esperanza, amor y posibilidades. Y así el legado de Roberto y Lucía perduró, no solo en la empresa que fundaron, sino en los corazones y mentes de aquellos que tuvieron la fortuna de conocerlos y aprender de su ejemplo. La historia de su vida juntos, desde las profundidades de la desesperación hasta las alturas del éxito, se convirtió en una inspiración para todos aquellos que creyeron en las segundas oportunidades y en el poder del amor y la determinación para superar cualquier obstáculo.